Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tapa, donde vamos a hablar de política internacional y de todo lo que está pasando en el mundo, las noticias más importantes. Hoy día vamos a hablar de cuatro temas. Primero vamos a comenzar con la guerra en Irán, que como siempre está causando, aparece en todas las portadas de todas partes, y un conflicto que se mueve muy rápido, todos los días hay noticias nuevas, todos los días las cosas cambian, las cosas están pasando y están cambiando casi que al minuto. Muy interesante todo lo que está pasando aquí. Como sabemos hay muchos detractores y hay mucha presión, especialmente sobre Estados Unidos, lo cual es raro. Yo creo que, en mi opinión, yo creo que debería ser al revés. Yo creo que todos los países del mundo deberían estar con Estados Unidos, porque el hecho de que el dejar que Irán llegue a tener armas nucleares, o que siga además alimentando el terrorismo a nivel mundial, yo creo que nadie quiere eso. Pero bueno, hay mucha presión y bueno, sabemos que la semana pasada empezó el bloqueo del estrecho de Hormuz con resultados que vimos la semana pasada, y esta semana han ocurrido más cosas con ese bloqueo. Como sabemos, Estados Unidos es quien tiene el bloqueo, por una parte, con su ejército en el mar, mientras que Irán lo único que puede hacer es lanzar misiles y drones desde donde sea que los tengan escondidos dentro de su territorio. Eh, bueno, esta semana, estos últimos días, hubieron 27 buques que intentaron entrar y salir de Irán o hacia Irán, que no lograron hacerlo gracias al bloqueo. Incluso hubo uno que salió video y todo, en el cual se le avisaba desde los barcos militares norteamericanos que tenían que dar media vuelta. No hicieron caso, se les disparó, de forma, como se dice, para avisarles. No se les disparó directamente, y tampoco hicieron caso hasta que les dispararon, y después de eso se tomaron el buque y el petróleo que tenía allá adentro y se lo llevaron para la casa. Eh, pero al mismo tiempo también Irán atacó un buque de la India, que gracias a Dios no le pasó nada. Pero hoy día, de hecho esto yo lo iba a grabar anoche, y ya dije, no, mira, algo más va a ocurrir seguramente de aquí a hoy día en la mañana. Y efectivamente, Irán atacó tres buques el día de hoy, uno de Liberia y los otros de Panamá. El Francesca, el Epaminoadas y el Euforia. Este fue un movimiento, a mi juicio, que yo creo que es importante. Vamos a ver qué es lo que hace Estados Unidos o cómo va a reaccionar respecto a esto. No creo que, bueno, claramente no pasó nada el día de hoy en términos de reacción militar inmediatamente, pero yo creo que vamos a ver con los pasos de los días qué es lo que va a ocurrir con el cese al fuego, porque recordemos que Donald Trump extendió el cese al fuego para que eh, todas las partes de Irán, porque recordemos que el gobierno de Irán está completamente derrocado, está muy dividido. Tenemos por una parte el gobierno, lo que queda del gobierno elegido, el presidente ¿cómo se llama esto? Del Congreso de ellos. Tenemos los líderes de las fuerzas militares de Irán, y tenemos también el, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que más o menos está dividido en tres partes hoy día el gobierno de Irán. Y una de las razones por las cuales no se ha podido llegar a acuerdo es porque los diplomáticos dicen una cosa, los más razonables, por decirlo así, pero los más radicales, los que están unidos al ejército eh, iraní, de la guardia iraní, ellos dicen que no, y lanzan algún dron o intentan hacer algo, o amenazan con algo. Entonces, el primer ministro de Pakistán le pidió al presidente Trump que por favor
le diera algunos días más para poder hacer una oferta a Estados Unidos que sea unánime, que sea de todas las partes. Y eso se aceptó, por ende se hizo la extensión del cese al fuego. Y aquí es donde vamos a ver, aquí es lo que vamos a ver, qué es lo que va a pasar realmente. La verdad es que cualquier persona que te diga que esto va a pasar esto, la verdad es que no tiene la menor idea, ya que todo está cambiando al minuto. O sea, esto que ocurrió hoy día de que Irán atacara a estos 3 buques, puede significar un cambio. Puede significar un cambio. Hasta ahora no ha significado nada, pero podría ser. Si lo que pasa es que acá esta no es una negociación difícil para Estados Unidos. Esta es una negociación muy, muy sencilla en teoría, porque es un gobierno que está completamente derrocado, un régimen completamente derrocado, sin liderazgo, solamente con las migajas que quedan dentro del poder, sin nada de fuerza militar y económicamente completamente ahogados. O sea, el bloqueo ha sido tremendo para Irán. O sea, Irán está perdiendo 450 millones de dólares diarios por el bloqueo. Entonces, en teoría no debería ser una negociación difícil. El problema es que estamos enfrente de un régimen que no le importa que muera su gente. No le importa que muera su gente de hambre. De hecho, ellos mismos hace 2 meses mataron más de 40.000 personas por protestar. Y ahora iban a matar estaban agendadas hoy día para matar por horca a 8 mujeres que protestaron en las calles. 8 mujeres que en términos de edad estaban entre los 20 y los 40 años. Y gracias a Dios, dentro de las negociaciones que están habiendo a puertas cerradas entre Estados Unidos, Irán y Pakistán como mediador, Estados Unidos pidió que no mataran a esas mujeres y gracias a Dios, y esto es una victoria para todo el mundo, especialmente para esas personas, esas ejecuciones no se van a llevar a cabo. 4 de las 8 mujeres van a ser liberadas, o sea, fueron liberadas, y las otras 4 van a ser, fueron condenadas a prisión por 1 mes. Entre paréntesis, para volver a lo del capítulo anterior, el Papa y el Vaticano no ha dicho absolutamente nada respecto de esto, solamente como un punto aparte. Así que nada, esto es lo que hace que la negociación sea tan difícil, porque estamos frente a un régimen que está dispuesto a todo para aguantar. Y digo aguantar porque aquí es donde se viene la parte más complicada para Estados Unidos. Estamos en el día 52-53 de la guerra. Originalmente habían dicho 6 semanas para para alcanzar todas las metas militares y esa meta se cumplió. Casi todas, falta solamente el tema nuclear. Pero estamos ahora contra el tiempo. Estados Unidos tiene que terminar esto rápido porque las posibilidades de una crisis mundial producto del precio del petróleo cada día que pasan son más altas. Y si bien Estados Unidos tiene petróleo para ellos, porque son el principal productor de petróleo en el mundo por paliza, el petróleo es un commodity y va a subir de precio aquí y en todas partes. Entonces va a ser complicado y ya se está previendo de que el petróleo que se usa para los aviones, para el transporte, que es más caro, ya se prevé que en poco tiempo va a empezar a ser un problema a nivel mundial. Ya lo está empezando a hacer en Europa. Se están empezando a ver precios de aumento de los viajes, de los tickets de avión de 25%. Entonces, hoy día Trump está en contra del reloj y tiene que cerrar esto rápido, porque si no
definitivamente va a ser un problema para él. Además, considerando las elecciones de mediados de año y todo lo que se viene ahora, puede ser muy complicado. Entonces Estados Unidos, por lo que yo estoy viendo, debería tener que empezar a buscar un cierre de este conflicto, de esta guerra, ya sea militarmente o ojalá a través del diálogo, una negociación, pero ya buscar definitivamente un final a este conflicto. Eso por una parte. Ahora, según otro tema que vamos a hablar es el tema de los impuestos acá en Estados Unidos, porque se cerró la temporada de impuestos. Recordemos que en Estados Unidos los impuestos se hacen una vez al año. Y la razón por la cual vamos a tocar este tema fue porque el año pasado se aprobó el proyecto de ley del el famoso Big Beautiful Bill, que tenía un montón de cosas, era un tremendo sándwich con muchas cosas. Y hoy día estamos empezando a ver sus frutos. Y dentro de las cosas que se vieron acá, se vio, por ejemplo, que el promedio de las devoluciones que hubieron a los americanos que pagaban impuestos, el promedio fue de $3.400 en devoluciones, un 11% más alto que el año anterior. Y el famoso no tax on tips, o sea, no impuesto a las propinas, todas las personas que aplicaron y que tenían propinas tuvieron en devoluciones, en promedio, $7.100, lo cual antes eso no existía, es bastante plata eso. Después el no tax on overtime, o sea, no impuestos a las horas extras de trabajo. El promedio de devoluciones fue de $3.100. Después estuvo el no tax on social security, o sea, no impuesto a la seguridad social, donde hubieron 30 millones de adultos mayores beneficiados, promediando $7.500 en deducciones. Después tuvimos otro punto que también fue interesante de ver, fueron los llamados Trump accounts, que son cuentas así, no son cuentas de ahorro, son cuentas de inversiones que se invierten en la bolsa, que son para cada niño que nace en Estados Unidos a partir del año pasado, de cierta fecha del año pasado, tenía una cuenta, una de estas Trump accounts, con $2.000 dentro de las cuentas. Todos estos dineros, a propósito, que reciben estos niños recién nacidos, no los pueden tocar hasta los 18 años. Entonces todas las ganancias que vayan haciendo se van a ir acumulando hasta los 18 años, y ahí ellos recién pueden tomar ese dinero. Y ese dinero no viene de los impuestos, o sea, no lo está poniendo el contribuyente que paga los impuestos. Ese dinero viene de donaciones privadas. Obviamente que todas estas donaciones son principalmente de personas multimillonarias. Y hubieron 5 millones de niños beneficiados con estos Trump accounts el año pasado. A eso le sumamos también los Made in America tax breaks, o sea que productos hechos en Estados Unidos no pagaban una gran porción de impuestos. Y por ejemplo, si tú tienes un auto, esto es otra cosa, si compras un auto con un crédito y el auto está hecho en Estados Unidos, no pagas impuesto en ese crédito tampoco. Y en total hubieron $100 billones en deducciones a empresas pequeñas y medianas. En total en empresas pequeñas y medianas, $100 billones en deducciones. Ese es otro tema que salió respecto de Estados Unidos. Ahora, otro tema, la ONU. Esta semana expusieron los 4 candidatos a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y aquí están los 4 candidatos. Primero, Rebecca Greenspan, de Costa Rica.
Ella habló de una reestructuración profunda del sistema financiero global, especialmente para países en desarrollo, para que ellos tengan mejor acceso al crédito. Habló también de la desigualdad y de reducir la brecha entre los países más pobres con los países más ricos. Y también habló de la importancia de que una mujer lidere la ONU. Esos fueron los 3 puntos más importantes que ella habló. Después tenemos a Rafael Grossi, de Argentina. Él dijo 3 cosas importantes. Primero dijo que la ONU tiene que tener un liderazgo que sea capaz de mediar los conflictos en el mundo con capacidad técnica y política. Y esto debido a todos los conflictos que han habido en los últimos 4 años, 5 años en el mundo, y donde se ha visto que la ONU no ha tenido un papel realmente muy importante. Después habló también de la modernización de la ONU, donde él dice que la ONU tiene que ser más ágil, digitalizada, menos burócrata. Y habló también de que necesita un secretario general, la ONU, que no solo observe, sino que además sea capaz de mediar en los conflictos entre las grandes potencias. Eso fue el punto del argentino Rafael Grossi. Después estuvo Macky Sall, que es de Senegal. Él habló de que era el momento de que un país en África liderara la ONU. Habló también él destacó su experiencia resolviendo conflictos en el continente africano. Y además habló de la necesidad de que haya un puesto para un país africano en el Consejo Permanente de la ONU. O sea, en la ONU está el consejo donde están los países más importantes, donde está Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, y esos están ahí siempre. Y él habla de que es importante de que haya un espacio permanente para un país africano ahí para corregir injusticias históricas. Y después le tocó el turno a la chilena, mi compatriota Michelle Bachelet. Y ella habló 3 cosas importantes. Primero, ella habló de que los derechos humanos tienen que ser el eje de la ONU para todo lo que se haga. Habló también de elevar la emergencia climática al nivel máximo de seguridad nacional para todos los países del Consejo. O sea, todos los países del Consejo tienen que tener el tema de la emergencia climática como prioridad número 1 y como un tema de seguridad nacional. Y lo otro que habló fue de crear un programa de protección social mundial para prevenir la migración forzada. Esos fueron los puntos que habló. ¿Quién ganará aquí? La verdad es que es difícil saberlo porque todo esto se hace bastante a puertas cerradas. La decisión se toma a puertas cerradas entre los países del Consejo, que son 8 o 7, y ahí se toma una decisión unánime. Yo tengo la sensación de que si tuviera que apostar por alguien, yo creo que va a ser el argentino, Rafael Grossi, por lo que dijo en su speech, en su discurso, y porque creo que es el que tiene más apoyo en general. Él y después yo creo que la costarricense Rebeca Greenspan, pero yo creo que si tuviera que jugármela por uno, yo creo que sería el argentino Grossi. Y por último, para terminar el capítulo, hace un par de días se supo que el presidente, esto es una noticia más que nada para Chile, se sabe que el presidente Trump está, ¿cómo se llama esto?, cooperando, la administración de Estados Unidos está cooperando y ayudando a varios países de América Latina a combatir el narcotráfico y el terrorismo y el crimen organizado.
Y esta semana, el día martes o lunes, se informó, se informó que se anunció que el presidente Trump va a invertir en Chile $1 millón para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Y esto va a ser a través de la PDI, o sea, hacia la PDI y para carabineros. Y esto va a incluir equipamiento logístico y tecnológico, además de cooperación con el FBI. Los haters dirán que es poca plata, pero yo encuentro que por lo menos es un comienzo y lo importante más que nada es el tema de la cooperación con el FBI. Para poder identificar a las personas de manera más rápida, más eficaz, tener mejor información. Y a esto se le suma a que hace un mes y medio o algo así, Estados Unidos también llegó a un acuerdo con Chile por el tema de las tierras raras. Así que, bueno, esos son los temas más importantes de los últimos días. Comenten, suscríbanse, háganos preguntas en los comentarios. Si hay alguna pregunta interesante la responderemos en el próximo capítulo. Y bueno, ya saben, estas cosas van cambiando al minuto, especialmente con los temas de Estados Unidos. Y así que nada, hay que estar muy atento, informándose. Y bueno, ya nos veremos en el próximo capítulo. Nos vemos. Hasta la próxima.